¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este resumen de noticias. Vamos a desmenuzar juntos los titulares más importantes del periódico El Vigía para entender bien qué es lo que está pasando. Y la verdad es que la agenda viene movidita. Vamos a echarle un ojo a un caso de corrupción en una de las obras de infraestructura más grandes de México, también a un atorón legislativo bastante clave, y de ahí nos vamos a dar una vuelta por los conflictos internacionales y una crisis que está creciendo en Estados Unidos. Así que, ¡arrancamos! Empezamos aquí, en México. Salió a la luz un caso de corrupción bastante sonado en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el famoso AIFA. El tema central es una sanción millonaria en contra de un ingeniero militar por irregularidades bastante serias. Y la cifra que está en el centro de todo este asunto es, agárrense, 6.8 millones de pesos. Y ojo, este no es solo el monto de la multa que le pusieron al ingeniero, no. Según las autoridades, este es el cálculo exacto del daño, del boquete financiero que se le hizo al dinero público. A ver, lo más interesante aquí es cómo llegaron a esa cifra. La investigación encontró que el ingeniero decidió rentar maquinaria pesada cuando un contrato de arrendamiento con opción a compra hubiera salido muchísimo más barato. Esa diferencia entre lo que se pagó de más por la renta y lo que hubiera costado adquirir el equipo, pues exacto, de ahí salen los 6.8 millones del fraude. Y en esta línea del tiempo es donde la cosa se pone todavía más rara. Fíjense bien en las fechas. El equipo pesado llegó y empezó a chambear en la obra en junio de 2021. Pero el contrato, el papelito oficial, no se firmó hasta septiembre, 3 meses después. Esto, en cualquier manual, es una falla de procedimiento garrafal. Entonces, ¿en qué acabó todo esto? Bueno, las consecuencias para el ingeniero constructor Omar René Martínez no son un juego. Estamos hablando de una inhabilitación de 10 años para tener cargos públicos, además de la multa millonaria. Y por si fuera poco, este es el primer caso de este tipo que se hace público para el AIFA, y para rematar, se descubrió que la empresa que rentó el equipo ni siquiera tenía el giro comercial correcto para hacerlo. Todo mal. Ahora pasamos del terreno judicial al legislativo. Allá en el Senado de la República, una de las reformas más importantes del gobierno, el llamado Plan B electoral, se acaba de topar con pared. Y lo más curioso es que el golpe vino de sus propios aliados. Este es el escenario del drama, el Pleno del Senado. Justo aquí es donde las lealtades políticas se están poniendo a prueba y están saliendo a la luz unas grietas bastante importantes dentro de la coalición en el poder. La noticia concreta es esta. La aprobación de la reforma se va a la congeladora, por ahora. Su discusión y la posible votación se aplazan hasta después de las vacaciones de Semana Santa, lo que nos deja ver que el desacuerdo es bastante profundo. Esta imagen nos resume perfecto el pleito. Por un lado tenemos a Morena, el partido del gobierno, empujando con todo para que se apruebe. Pero del otro lado, su aliado, el Partido del Trabajo, es el que está metiendo el freno de mano. La razón principal, no están de acuerdo con la fecha que se propuso para la consulta de revocación de mandato. Y para que se den una idea de cómo andan los ánimos, escuchen nomás esta frase de Ricardo Monreal, el coordinador de Morena. Al decir que sus aliados del PT ya están bastante grandecitos, pues deja ver una frustración enorme dentro de su partido por este bloqueo que no se esperaban. Es un mensaje, directito y bastante duro entre supuestos socios. Y todo esto nos deja con la pregunta del día, para reflexionar un poco sobre cómo funciona la política. A ver, ¿las alianzas deberían ser como un cheque en blanco? ¿O es totalmente legítimo que un partido, aunque sea parte de una coalición, defienda sus propios intereses hasta las últimas consecuencias? Ahí se las dejo. Está buena para el debate. Bueno, ahora dejamos la política nacional para cruzar el océano y hablar del conflicto en Medio Oriente. Las Fuerzas Armadas de Israel han subido de tono sus ataques, y esta vez han sido sobre Beirut, la capital del Líbano. Lo que ha estado ocurriendo es una serie de ataques aéreos sobre los barrios del sur de Beirut. Estas son zonas consideradas como bastiones de Hezbollah, el partido milicia chií libanés, y los bombardeos han golpeado varios puntos clave de la ciudad uno tras otro. Y lamentablemente, la cifra de víctimas sigue subiendo de una manera trágica. El Ministerio de Sanidad del Líbano reporta que el número total de fallecidos desde que empezó la ofensiva el 2 de marzo ya llegó a 1.039. Es un número que nos muestra la terrible intensidad de este conflicto. Pero no todos son bombardeos. El ejército israelí también informó que tuvo un operativo exitoso donde capturaron a 2 miembros de la Fuerza Radwan, que es, digamos, la unidad de élite de Hezbollah. Esto representó un golpe estratégico bastante significativo para la organización. Y para nuestra última nota nos vamos a Estados Unidos, donde una crisis política interna está provocando un caos, pero un caos de verdad, para miles y miles de viajeros en sus aeropuertos.
La situación es crítica. Imaginen esto. Por un cierre parcial del gobierno, muchos agentes de la TSA, que son los que se encargan de la seguridad en los aeropuertos, no están recibiendo su sueldo. ¿Y qué ha pasado? Pues que muchos no se presentan a trabajar. ¿El resultado? Filas interminables, con tiempos de espera que ya superan las 3 y hasta las 4 horas. Una locura. Y uno se pregunta, ¿por qué se alarga tanto este cierre? Bueno, esta declaración del presidente Donald Trump a los miembros de su partido lo dice todo. Prácticamente les pidió de forma muy directa que no negociaran nada con los demócratas. O sea, está usando la crisis como una moneda de cambio para otros temas políticos. Y el impacto es a nivel nacional, ¿eh? No es un problema aislado. Más de 14 de los aeropuertos más importantes del país están hasta el cuello, incluyendo gigantes como el JFK en Nueva York, O'Hare en Chicago y el de Atlanta. La cosa está tan seria que tuvieron que mandar agentes de inmigración, del ICE, para tratar de ayudar un poco a controlar el desastre. Y con esa imagen de caos en los viajes llegamos al final de nuestro repaso a las noticias del día de hoy. Pero antes de irnos, les dejo esta reflexión con el refrán del día que creo que queda como anillo al dedo. No hay atajo sin trabajo. Una frase que nos recuerda que intentar tomar el camino fácil, ya sea en la administración de una obra o en una negociación política, casi siempre termina saliendo más caro y generando problemas mucho más grandes. Y con esto cerramos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Periódico El Vigía para que no se pierdan nada. Y también a que le echen un ojo a nuestros demás contenidos. Muchas gracias por acompañarnos a entender un poquito mejor este mundo. ¡Hasta la próxima!